Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en estas office hours de networking. Y bueno, como ustedes saben, a veces tenemos invitados especiales contándonos su experiencia. A veces tenemos también algunos temas a desarrollar que pues justamente nos permiten ir creciendo en temas de empleabilidad, emprendimiento, comercio digital, en los que todos vamos aportando. Y bueno, el día de hoy, haciendo continuidad a todo esto de empleabilidad que hemos estado viendo acerca de networking, acerca de justamente verificar cómo vendernos como profesionales, hablar un poco de CV. Bueno, pues justamente una parte importantísima dentro de nuestro desarrollo profesional es poder checar o verificar cómo utilizar nuestro lenguaje. Yo sé que muchos de ustedes quizá me dicen, profesora, pero ¿cómo que el lenguaje? ¿Qué tiene que ver con la empleabilidad? Mucho. Mucho tiene que ver. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de lenguaje que nosotros sí o sí tenemos que ocupar. Uno de ellos es el lenguaje no verbal y otro es el lenguaje verbal. Nuestro primer acercamiento que tenemos con la empresa es justamente un lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos nuestro CV. ¿Cómo lo enviamos? De manera escrita. ¿Qué pasaría, ustedes díganme, si yo envío un CV con faltas de ortografía, si yo envío un CV justamente que no tenga ninguna buena redacción, que no tenga coherencia, no tenga concordancia, si quizá envío con la información incompleta o alguna situación de este estilo de redacción? ¿Ustedes qué piensan si recibieran un CV de esta manera? Adelante, Felipe, te escucho. Buenos días, buenas tardes. Bueno, más que nada sería, yo observaría que si la contrato o los contrato harían un mal trabajo, harían mal escritos, o si yo, por ejemplo, haces tal documento en tal forma, tendría lógicamente, no pondría bien las fechas, el destinatario, todo lo que conlleva una carta, por ejemplo. Correcto, te daría una mala imagen profesional, ¿no? Y es que cierto es que nosotros, desde que somos estudiantes, no me bajen su manita, Lili y Freddy, ahorita los escuchamos, nosotros desde que somos estudiantes estamos construyendo un lenguaje profesional. Por ejemplo, piensen ustedes, no me lo digan a mí, ¿cómo se dirigen a sus docentes en la clase? ¿Cómo le hablan a sus compañeros? Eso habla de qué clase de imagen profesional están dando. No creen que ustedes cuando van a egresar les va a caer así como que una lluvia de destellos profesionales y ya van a saber hacerlo todo y van a tener un dominio técnico del lenguaje. Lo tienen que empezar a practicar desde el día de hoy, porque de esa manera se van a acostumbrar a hacer uso de los tecnicismos propios de su licenciatura, así como también de las medidas, medios, formas, tácticas que se requieren para poder garantizar justamente que entre profesionales de su área e incluso entre otras se puedan entender. Entonces, es muy importante que ustedes comiencen a partir de ya a generar este lenguaje, cómo yo me estoy determinando. Y para eso les voy a pedir que sean observadores. Revisen cómo hablan también sus docentes en clase. Eso les da mucha perspectiva de cómo hablan los profesionales de sus áreas, cómo se dirigen, cómo es su lenguaje, qué clase de palabras ocupan, ¿vale? Liliana, te escuchamos. Hola, Lili. Liliana, ¿andas por ahí? Ok, Freddy, te escuchamos en lo mientras. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Para usted y todos los compañeros. Profe, lo que pasa es que sí, tiene mucha importancia y relevancia lo que usted nos está informando, lo que nos dice, lo que nos quiere plantear acerca de la importancia de tener una buena dicción, de tener una buena ortografía. Pero también hay que comprender que hay muchos profesionales que, aunque les falla esto, también son muy profesionales, son muy capaces y de hecho en ocasiones hay profesionales los cuales no tienen, digamos, esa capacidad de tener, digamos, esa buena ortografía o una buena dicción. Algunos hasta tienen mala letra, no tienen una caligrafía muy pulida, pero en lo profesional son muy capaces y son personas que son capaces de tener un excelente juicio.
Ok, mi estimado Freddy, comprendo mucho tu punto, pero honestamente en este mundo que estamos viviendo ya muy globalizado, la realidad es que sí le dan mucha importancia también a esta clase de detalles y te voy a decir por qué desde el punto de vista de un reclutador. A mí me ha tocado hacer diferentes reclutamientos, no solamente para aquí el trabajo en donde estoy en este momento, sino también para la función pública. Y déjenme decirles que es muy triste verificar personas que justamente como tú dices, tienen todo el potencial, pero no se han dado el tiempo ni el espacio de perfeccionar cosas tan sencillas como el uso de su lenguaje. Todos nosotros somos hispanohablantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros obviamente nacimos hablando español, a menos de que haya alguna persona de otro país que tenga otra lengua materna, pero de ahí en fuera, pues todos nosotros somos hispanohablantes. ¿Qué sucede en ese momento? Que a veces en nuestro currículum tomamos el grandioso error de poner ahí español nativo. Y nos salen esas faltas de ortografía, nos salen esas faltas de redacción, de gramática, y ahí es una incongruencia. Total y absolutamente. Entonces, recuerda que aparte de querer personas profesionales, capacitadas dentro de su área, también queremos personas con soft skills o habilidades blandas. Y nos hablan de la congruencia, de la honestidad, de la competitividad, del lenguaje, etcétera. Entonces, todas estas situaciones, aunque parecen que no tienen mucho valor porque como profesionistas podemos ser muy buenos, honestamente ya es una tendencia que sí se está ocupando. Incluso hay muchos exámenes psicométricos en donde te viene así de, ordena la palabra y dices, ordena la oración y dices falso y verdadero, y tú así de, ay, pero ¿por qué? Es parte de la redacción. Entonces, veamos estos puntos para que ustedes también lo ocupen como un pro y no se queden solamente diciendo, bueno, a mí me van a valorar por mi gran capacidad profesional, porque la realidad es que las empresas no siempre lo hacen. Lili, ahora sí te escuchamos, adelante. Disculpen, fallas técnicas, gusto en saludarlos. Es un tema bastante complejo, es un tema muy interesante, pero claramente, como usted indica, en un nivel superior, siempre la manera en la que nos podemos desenvolver o comunicar es esencial y claramente, como hablamos, escribimos. Siempre hay que tener eso muy en cuenta. Y eso demuestra no solamente la complejidad de relacionarse con personas diferentes a nosotros, también el hecho de que podemos avanzar, ir evolucionando. El lenguaje no está muerto, el lenguaje evoluciona y es importante al final del día poder comunicarte con todas las personas con las que vas a estar trabajando y con las que van a depender de tu trabajo. Entonces es muy importante que cuando tú escribes algo, lo leas, porque no somos perfectos, siempre se nos van a pasar errores de ortografía, la rapidez, nuestro cerebro va a avanzar mucho más rápido, pero si tú al final tomas el tiempo de leer lo que escribiste, si estás acostumbrado a manejar un lenguaje con un número grande de palabras en tu cabeza, vas a identificar cuando te estás equivocando. No quita lo profesional. Yo creo que lo profesional no es el cuestionamiento. El punto es que cuando tú te presentas, das tu carta de presentación a una empresa, la empresa va a evaluarte sin escucharte hablar, sin escucharte a ti. Va a evaluar un pedazo de papel donde está toda tu información y al final del día, sobre eso, van a calificar si es el personal que la empresa quiere para ellos o no quiere para ellos. Entonces, es delicado el punto, es bastante delicado porque puedes saber todo y puedes ser muy profesional, pero si esa carta de presentación no es la adecuada o no dice lo que ellos esperan, pues es inútil. Gracias. No, gracias a ti, Lili. Y justamente haces alusión a muchas de las cosas que si ustedes tienen eh, esta cosa de LinkedIn, que ya les hemos hablado, que es una red social profesional bastante intuitiva, que les sirve muchísimo para poder desarrollar todo este aspecto de networking, verificar algunos cursos, incluso hay cursos de ortografía, de redacción, etcétera.
Bueno, pues ustedes se podrán dar cuenta que ahí dentro de LinkedIn también hay memes profesionales o hay pequeños chistes profesionales y varios de los que yo me he encontrado justamente hablan del lenguaje. Yo he visto dos que tres que dicen, aiga, dijo el ingeniero, o cosas así, tú dices, ay, o sea, significa que ya es más común verificar que las personas no le están dando una importancia o un impacto a la manera en la que ellos se están expresando. Recuerda que la comunicación es indispensable. Si yo no me comunico bien, una, no voy a poder conseguir un buen trabajo en mi entrevista laboral, que ahorita lo vamos a ver, también me voy a cuatrapear, pero también va a ser importante porque ¿cómo voy a poder dar instrucciones si no soy capaz de comunicar de manera correcta? ¿Cómo voy a poder explicar, capacitar, o sea, hacer un montón de funciones que llevan la comunicación de por medio? Entonces, aunque parezca una situación muy quisquillosa de las empresas, sí es una situación bastante alusiva, ¿no? Como nos dice por aquí Humberto, el Spanglish, ¿no? Ya agregar diferentes idiomas, eso está un poquito, créeme que está un poquito mejor visto, porque hay carreras que utilizan muchos términos en inglés, por ejemplo, la programación ocupa muchísimos términos en inglés, entonces ya está como mejor visto que tú puedas utilizar esta clase de anglicismos dentro de tu lenguaje técnico. Pero sí es muy importante que ustedes revisen justo también cómo es la cultura organizacional de la empresa. Jesús, tienes tu mano levantada, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos desde acá, desde Tijuana. Considero yo, mi experiencia personal, como fui trabajador de una empresa a nivel nacional llamada Telcel, yo estuve trabajando con ellos en el área de capacitación y nosotros trabajábamos mucho con recursos humanos, por lo cual nosotros nos encargábamos de ayudar a filtrar las entrevistas y a los candidatos a elaborar a la empresa. Entonces, para mí era muy importante el currículum y la solicitud. Desde ahí empezamos con algo muy básico. ¿Me estás trayendo una solicitud? Bueno, está bien, la dejo a un ladito porque me llegó un currículum. Es muy dado eso de que si me llegó un currículum le doy más importancia a que si me llegó una solicitud. Ahora, dentro de los currículums es el lenguaje no verbal primordial que tienes que usar, correcto, profesional, para poder crear un buen impacto y no crear una piñata de currículum, porque también me tocó ver muchos chicos, muchas personas que llevaban currículums que estaban demasiado adornados, con figuritas, con imágenes, que le pongo aquí una carita feliz, que le pongo acá una imagen de X cosa. Un currículum debe de ser sencillo, simple, colores básicos, inclusive dentro del mundo de la comunicación hay un término del uso de los matices de grises en vez de usar letras negras, que dicen que llama más la atención a la vista los colores grises oscuros que la letra negra como tal. Es algo muy curioso. Nuestro cerebro lo procesa de una manera muy diferente y a la lectura cambia muchísimo, y de ahí estamos hablando ya de un lenguaje no verbal bien aplicado. Entonces, antes de la entrevista es muy importante que consideren el buen uso del léxico, lo que decía el compañero anterior, de personas que tienen excelentes aptitudes, que tienen toda la capacidad para hacer el trabajo. Sí, eso es algo muy cierto, pero desgraciadamente aquí, yo, frente a la empresa, que soy quien está viendo los currículums, por más capacidades geniales que tenga un candidato, si yo veo un currículum mal elaborado, poco profesional, con faltas de ortografía, con un orden muy fuera de lugar, obviamente no le voy a dar la oportunidad, porque le voy a dar la oportunidad a la persona que a lo mejor tenga menos aptitudes o que tenga menos capacidades, entre comillas, porque a lo mejor no tiene lo que tenía el otro chico, pero desgraciadamente frente a mí presentó algo más formal, más profesional, más entendible y que a mí me va a llamar más la atención. Ya después habrá personas que dentro de la entrevista muestran un lenguaje corporal muy adecuado, un lenguaje verbal muy adecuado, y vámonos, es una persona que yo digo, wow, no, tu currículum no proyecta tanto, pero físicamente me proyectaste otra cosa muy distinta. Yo soy un caso de esos. Yo no tengo una carrera profesional, yo no tengo ningún título profesional actualmente, y entonces cuando yo entré a trabajar para Telcel, yo entré desde un outsourcing, un call center. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ellos vieron mi redacción,
vieron que escribía muy bien, los comentarios que yo dejaba sobre los clientes en el call center miraron que estaban bien hechos y dijeron, hay algo en este chico que vamos a ver qué sale. Me ofrecieron brincar a otra área y a otra área y de repente, boom, ya era capacitador de la empresa. Y es precisamente ese profesionalismo, el hablar correcto, que ahorita ya Telcel ya no lo tienen, la verdad, pobrecitos, pero me jacto de decir que hace 8 o 9 años, casi 10 que trabajé con ellos, era un ambiente muy diferente. Entonces, si hablamos de que frente a una entrevista, previo más bien a una entrevista, tu currículum va a hablar muchísimo, pero muchísimo de ti. Y es que fíjate que acabas de decir una cosa muy importante, que justamente nosotros necesitamos poderle tomar relevancia a las cosas, ¿no? A veces nosotros mismos estamos como muy orientados o muy dados a solamente darle una visión a la empresa de nosotros, ¿no? Yo soy un profesional tal, ¿no? Yo soy esta persona que te muestra tal cosa. Y tratamos, como bien dicen ustedes, de adornarnos mera y exclusivamente en una situación de, mira mi experiencia, mira mi desarrollo, mira mis cursos, mira mis certificaciones, y eso está muy bien. Pero recuerda que parte de lo que hablábamos la sesión pasada es venderte como profesional. ¿Eso qué significa el venderte como profesional? Poder hablar bien. Lo que hace a un buen vendedor es su speech de venta. Entonces, tú también velo, ¿no? Si has visto Shark Tank o estos pequeños programas o cápsulas que hay de inversionistas y cómo hacen o jalan ese rango de inversión, es también a través del lenguaje. Entonces, tenemos que tratar de vivir dentro del contexto profesional de lo que se nos esté exigiendo en el mercado, ¿no? Si a mí como profesional en el mercado me están exigiendo competencias tecnológicas, yo me voy a enfocar en poder desarrollar competencias tecnológicas. Si a mí en el mercado me están diciendo que tengo que tener competencias de soft skills como inteligencia emocional, como desarrollo del lenguaje, desarrollo del pensamiento crítico, me tengo que poner las pilas en eso, aunque ustedes me digan, profe, pero es que yo voy a ser abogado, yo voy a ser arquitecto. Claro, pero vas a necesitar estar en contacto con personas. Y recuerda que las culturas empresariales van cambiando y se van adecuando también a lo social. Hace ratito algunos de ustedes mencionaba aquí en el chat lo que es el lenguaje inclusivo. Déjenme decirles que ese lenguaje inclusivo no está aprobado por la Real Academia Española. Por lo tanto, esto no tendría que entrar dentro, valga la redundancia, de lo que nosotros ocupamos en nuestro día a día en el lenguaje. Es decir, las empresas no admiten esta clase de lenguajes, porque no es un lenguaje que esté aprobado por la Real Academia Española. Entonces, en la empresa no hay esta clase de lenguajes todavía, no existen esta clase de lenguajes, se trata con muchísimo respeto a todos los seres humanos, que es lo debido, pero no existe todavía el uso de la E como generalización, como por ejemplo compañeros o etcétera, etcétera, ¿no? Esa clase de lenguaje todavía no está dentro de la cultura organizacional hasta el día de hoy. Se puede preguntar el pronombre, se puede preguntar ciertas situaciones como de qué forma te gustaría que nos acercáramos a ti, cómo quieres que te llamemos, pero el lenguaje inclusivo como tal actualmente no es un requisito de lenguaje dentro de las empresas. Brenda, tienes tu manita levantada, te escuchamos, adelante. Brenda. Sí, profe. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Es que lo que pasa es que no estoy de acuerdo con el compañero que es de Tijuana. Yo también soy de aquí, yo también vivo aquí en Tijuana y y no porque, mire, cuando uno va a una entrevista es un tanto chistoso porque si son hombres siempre te miran desde arriba hasta abajo. Si depende del cuerpo que lleves es como te contratan. Ya uno como que se queda uno con eso. Dices, oye, llegas a una entrevista y desde que te miran, desde que entras te miran desde los pies hasta la cabeza. Y a mí me pasó un caso. Y yo le dije, ¿por qué te me quedas viendo? Le dije, yo vengo pues yo no vengo a pedir un trabajo de modelo, le dije, yo solamente vengo por el trabajo, el anuncio que tienen aquí.
Dice, no, nada más. Le dije, le dije, porque te me quedaste viendo como que no tengo el cuerpazo de una modelo, le dije, y yo no vengo a eso. Y a mí me causa como algo raro cuando vas a la entrevista. Y tampoco de la ortografía, no, pues es que depende, no, ahorita yo al menos ya voy a terminar la carrera. Yo no tengo una ortografía que digamos que bruto, tampoco me interesa tener la ortografía, porque porque no, o sea, una ortografía la base, o sea, yo cuando escribo despacio sí tengo una buena ortografía, claro, ahorita ya no me van a dictar como en una escuela, cuando vas a una escuela que te dictan y que pues escribes rápido y la ortografía pues ya no queda bien, pero con calma sí se puede hacer. Okay, y Brenda. lo de inglés tampoco, como que no, depende en qué lugar vas a buscar el trabajo, porque el inglés muchas veces, no, yo no hablo mucho así al 100% el inglés, pero en ninguna parte lo he ocupado. Ok, pues justamente hay varios puntos que quiero destacar. El primero es justamente la discriminación, la cultura que siempre existe también de el estereotipado, ¿no? Que tenemos, el etiquetado, que es una de las situaciones bastante fuertes socialmente hablando. Y honestamente esa es una situación en la que todos nos hemos visto envueltos de una forma o de otra, ¿no? Que a lo mejor por nuestra apariencia física, por cómo nos vemos, cómo estamos arreglados, inclusive algunas personas que pues pueden estar, no sé, perforadas o tatuadas, etcétera, pues sufren esta clase de discriminaciones. Todos nosotros lo hemos visto, pero recuerden que hay algo muy importante, que es justamente lo que dice aquí su compañero Humberto. Hay que verificar la cultura organizacional de la empresa. Ojo, eso no significa que en su página la empresa va a decir, yo soy clasista o yo soy esto, yo soy... Por supuesto que no, pero puedes ver las opiniones de ex trabajadores en las cuales tú te puedes basar para poder decidir si vas o no vas a la entrevista, qué clase de personas son las que se encuentran, etcétera. Ahora, hay empresas que la imagen de un profesional, físicamente hablando, sí es importante. No quiero sonar una persona clasista ni mucho menos, pero déjenme decirles que hay empresas que tienen restricciones. Por ejemplo, si vas a pedir un trabajo de recepcionista, te piden cierta actitud, aunque no es de que te pidan un físico hermosísimo ni nada, no, pero sí te piden cierta actitud de servicio, sí te piden cierto código de vestimenta. Una persona que esté en recepción es la imagen de la empresa. Entonces, ¿qué te piden? Pues una vestimenta adecuada, incluso colores institucionales, algún distintivo como una pañoleta, una corbata, etcétera. Entonces, también date la tarea de investigar qué es la candidatura que vas a hacer, qué tipo de empresa es, etcétera. Ahora, con respecto a la ortografía y el inglés, mi querida Brenda, yo sí te diría que aunque tú no los hayas ocupado hasta este momento, no te quedes nada más con la idea de entonces ya no los voy a ocupar nunca. Recuerda que todo en la vida se trata de crecer, de aprender, de desarrollarte y justamente son retos que vas teniendo, ¿no? A lo mejor en este momento no nos has ocupado y pues eso está muy bien, pero recuerda que también eso te lleva a una zona de confort y nosotros como profesionales buscamos siempre un crecimiento, un desarrollo, un mejor futuro, un mejor puesto, un mejor salario. Entonces, si requieres o quieres ser una mejor versión de ti, incluso aunque te quieras quedar en el mismo puesto de tu empresa, siempre es bien padre poder aprender. Yo sí les hago la invitación a todos de que si tienen la oportunidad de aprender de diferentes puntos de esta situación, pues adelante lo hagan, ¿no? Porque gracias a esto, pues nosotros podemos también saber cuáles son nuestras deficiencias o nuestras mejoras, ¿no? Como aquí nos dice Mario, sí, ¿no? A veces esa clase de discriminación, pues también nos hace sentirnos de una manera, ¿no? De una manera triste, de una manera frustrada, etcétera, etcétera. Pero aquí volvemos a lo mismo de la clase pasada. Necesitamos también aprendernos a vender para que las empresas no solamente vean este tipo de situaciones que uno tiene, ¿no? O que a lo mejor salta a la vista, sino se den la oportunidad de conocer un poco más, pero todo depende de cómo enganchamos a las empresas a reconocernos o a conocernos como profesionales, ¿vale? Felipe, tienes tu manita levantada, te escuchamos, adelante.
Felipe? No te escuchamos, Felipe. No te podemos escuchar. Pues, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos. Ok, lo que decía mi compañera, a veces hay puestos que te dicen, ok, tienes que venir como modelo. Hay una experiencia de una amiga en Telcel que le pidieron, ok, tienes que traer, te damos la ropa, te la... Tenían un uniforme para ser recepcionista o en el área de ventas. Ella está en el área de ventas. Pero el detalle de ahí, de su patrón, es que ella nada más su patrón va, les paga, pero aparte le pone a hacer otras actividades de su área. Por ejemplo, que haga limpieza como conserje. A los hombres también le hacen eso, pero también a los hombres le piden que pongan en el área de las mujeres. Yo pienso que ahí, por una parte, hace mal el jefe, porque piensa que por ser de ambos, tener sus propios empleados, tienen su manera de trabajarlos, o es por preferencias. Definitivamente, ¿no? Y haciendo alusión a lo que dice Felipe, también acá Víctor nos dice que algunas personas, por ejemplo, él en Ecuador sabe inglés, pero no le dan el mismo sueldo, más bien le dan más trabajo y no le dan crecimiento profesional. Bueno, tristemente, eso es parte de la cultura que tiene Latinoamérica. Nosotros estamos acostumbrados a veces a esta clase de trabajos, ¿no? En la que decimos, como tenemos la necesidad, pues aquí estamos, ¿no? Conformes con lo que me den, con lo que la empresa quiere, etcétera, etcétera. Pero somos muy poco, ¿cómo decirlo?, exigentes a decir, lo estoy dando, merezco una remuneración. Es decir, nosotros tampoco nos valoramos lo suficiente como profesionales para poder alzar la voz contra las empresas. Ojo, esto no significa que hagan una huelga, que les levanten una demanda, ni mucho. No, por supuesto que no. Simple y sencillamente significa que ustedes se pueden dirigir al Departamento de Recursos Humanos y decir, oye, ¿qué crees? Mira, se me hicieron algunos ajustes dentro de mi trabajo, dentro de mi horario laboral, y me gustaría saber si eso también va a corresponder con algún aumento salarial. No tiene nada de malo preguntar, siempre hay que saber cómo dirigirnos a las demás personas. Entonces, yo sí les aconsejo que también a veces esta clase de cosas en la cultura organizacional se siguen haciendo porque nosotros también lo permitimos. Hay un refrán poco conocido aquí en México, pero se los voy a decir aún así, que dice que tengamos cuidado con lo que toleramos porque le estamos enseñando a las personas a cómo tratarnos. Y eso aplica para las empresas. Si yo con mi empresa llego súper temprano, me voy súper tarde y todos los días es lo mismo, el día que me vaya a mi hora me van a reclamar que por qué me fui a esa hora. Y tú así, pero pues es mi horario. Entonces ya los acostumbraste a hacer una clase de situaciones. Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes también tengan sus propios límites. Créanme que es importante. Vamos a hablarlo en otra sesión de aquí de Networking de Office Hours, que justamente es acerca de ese equilibrio que debe de haber entre vida laboral y vida personal. Porque todos, aparte de ser Batman, somos Bruce Wayne, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás de una familia, amigos, tu salud mental, tu salud física, tu descanso, el recreo, etcétera? Entonces, todo eso hay que pensarlo y hay que meditarlo. Freddy, tienes tu manita levantada, te escuchamos, adelante. Profe, eso también va en una cosa que se llaman competencias laborales, en las cuales nosotros como personas, entre más nos capacitamos, vamos mejorando un estatus laboral. En el momento que tenemos un estatus laboral, tenemos la capacidad, la obligación y también tenemos, digamos, como la autoridad de exigirle también a nuestros contratantes para encajar en nuestro estatus laboral. ¿Vale? Que si yo me profesionalizo y a la vez me estoy, digamos, estudiando, profesionalizando, voy a dar a entender que soy mejor profesional, que soy una persona más valiosa para dentro de la empresa y esto nos va a ayudar y pues eso también tiene que, va en el área de venderse uno también laboralmente. Exactamente. Recuerden que también es importantísimo que nosotros a medida de que vayamos creciendo, también busquemos que ese crecimiento sea parejo. O sea, que realmente nosotros veamos, ya crecí profesionalmente porque me estoy preparando, bueno, eso significa que ya puedo crecer empresarialmente también. Jesús, te escuchamos, adelante.
Sí, muchas gracias. Con respecto a lo de la discriminación y lo que le pasó a la compañera, sí, eso es algo que va a pasar y pasa en todas partes. Eso ya no es tanto a veces de la empresa, sino de las personas que ponen al frente de ella. Y a veces puede ser una empresa de renombre con muy buenas intenciones y desgraciadamente te topas con ese tipo de actitudes que son actitudes que van tomando, que son malas prácticas del personal, que van tomando ya iniciativas indirectas por la empresa cuando la empresa requiere otro tipo de iniciativas. Entonces, no podemos juzgar en este caso porque yo les puedo garantizar que en las empresas en las que yo he trabajado, y mi esposa es testigo porque trabajamos juntos en varias empresas, en las cuales nosotros, por ejemplo, teníamos compañeros de diferentes razas, colores y olores. Nosotros ahí donde yo estaba, nos tocaba entrevistar, nos tocaba colaborar con la gente y era un call center en el que trabajábamos. A nosotros no nos importaba cómo se miraba la persona, simplemente que tuviera una buena, ¿cómo se llama? Un buen uso de la computadora y un buen uso de su lenguaje. ¿Por qué? Porque iba a hablar con clientes. El 90% del día ibas a estar hablando y hablando de manera correcta porque tenés que dirigirte de manera profesional con los clientes de la compañía. Entonces era muy importante. Ahora, profe, me gustaría hacerle una pregunta para poder poner una línea sobre lo que es el idioma, porque, por ejemplo, yo hablo inglés en un 60-70% y he tenido muy buenas experiencias gracias a dominar el idioma. Me ha abierto muchas puertas a nivel tanto empresarial como personal. Viajo constantemente con mi familia o sí, aquí a Estados Unidos porque estamos en frontera y yo nunca he tenido un problema con pedir un vaso de agua o con pedir algo porque me ha servido el dominio del inglés. Por ejemplo, ahí en Ciudad de México, profe María, creo que usted está allá. ¿Usted tiene amigos conocidos que sepan inglés, pero que no tengan carrera y que ganen mejor que un profesionista? Pues honestamente sí, y es mucho por la situación de la traducción. Aquí se paga muy bien la situación de traducir textos, traducir videos, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado de traductor, sí les va muy, muy bien. Honestamente, sí es una paga muy, muy buena la que se da por traducción, pero sí te hacen un examen, obviamente, del dominio del idioma. Te va mejor todavía cuando el uso del lenguaje extranjero que estás haciendo ya es técnico. Por ejemplo, traducir un libro de medicina, ¿no? O traducir, no sé, un libro de computación, cosas así que ya son como que también te dan cierta terminología. Eso también funciona mucho. Honestamente, sí he visto casos, sí he visto diferentes situaciones y creo yo que parte del lenguaje, que es lo que estamos hablando en la sesión del día de hoy, eh, nosotros también deberíamos de empezar a ver el uso del lenguaje de señas, ¿vale? O sea, a veces nosotros creo que nos enfocamos mucho a cosas que todo mundo puede hacer, ¿no? Hablar inglés, hablar alemán, hablar italiano, hablar ruso, lo que tú quieras, pero no nos damos cuenta de que también ya en este momento están teniendo voz las personas que pues en cierto punto no tenían las comodidades que nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahorita parte de esta sesión era poderles dar una breve semblanza de el lenguaje, ya sea verbal o no verbal, virtual o presencial. Cambia mucho, cambia mucho. ¿Qué pasaría si, imaginemos que en una empresa en donde es trabajo remoto, que es un trabajo en el que pues, no sé, todos estamos muy tranquilos, diseñando, creando una campaña publicitaria, etcétera, hay una persona sordomuda y entra a una reunión? O sea, claro que perfectamente puede escribir por chat, pero ¿no sería mejor que alguien, aparte de eso, pudiese hablar su lenguaje? O sea, a veces nosotros damos por hecho de que las personas se tienen que acoplar a, y es cierto, ¿no? El mundo está diseñado para ciertas cosas, pero creo que también es parte muy importante que nosotros veamos esa clase de cosas que humanizan. Entonces, yo también los invito a que ustedes reflexionen en eso y antes de darle la palabra a Lili, que veamos que el lenguaje cambia de ser virtual a ser presencial. A mí me ha tocado hacer diferentes entrevistas de trabajo de forma remota y déjenme decirles que las personas a veces están más nerviosas frente a una cámara que frente a ti como persona. O sea, de verdad es muy curioso ver que las personas a veces se traban más, están más nerviosos, están viendo más hacia todos lados, están haciendo un montón de cosas, incluso
fingen que les falla la cámara para apagarla y ser más fluidos. Me ha tocado ya más de 2 veces algo así. Y justamente es muy curioso ver el desempeño que hay. Ustedes a lo mejor me dicen, profa, ¿cómo puedo ejercitar mi lenguaje no verbal y mi lenguaje verbal en un aula virtual? Pues no lo tienes muy lejos, están tus clases, están tus sesiones en vivo. Entonces, dense este mérito a también participar de esta manera, ¿no? Yo sé que es difícil prender la cámara, es decir, híjole, no, es que yo le voy a dar parte de mi espacio al profesor, a mis compañeros, van a ver mi cuadro, van a ver mi fondo, van a ver mi carro. Ok, no pasa nada, créeme que todos tenemos ese miedo a veces, pero es importante que sí nos demos a la tarea de poder comunicar de manera correcta. ¿Por qué? Porque lo presencial y lo virtual no están peleados y tenemos que tener la capacidad de comunicar igual de bien en un ambiente presencial que en uno virtual, porque actualmente existen ambos y no van a dejar de existir. Entonces también figuremos esa situación. Hay un curso que yo tomé de marca e imagen profesional que está muy interesante y justamente hablaba de que parte del lenguaje no verbal en un ámbito virtual es lo que se ve de fondo. Nosotros en la Universidad UCA, pues obviamente tenemos fondos que le dan cierta formalidad a las clases, que le dan cierta uniforme, etcétera, ¿no? Pero en un espacio que no sea una clase UCA, pues tú tienes que cuidar tus elementos de atrás, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? Incluso el señor decía que hay personas que tienen cuadros con las fotos de sus familias. Y él decía que cuando hay cuadros hay de dos opciones, o quitarlos o quitarles la foto y que solo se vea el marco, porque decía que ya era una invasión extra a la privacidad. Entonces también eso es parte de tu lenguaje no verbal. ¿Qué es el cuadro que están viendo? ¿Cómo se ve en la parte de atrás de mi casa? ¿Está limpia? ¿Está ordenada? ¿El encuadre permite que a lo mejor la luz se vea bien? Todas esas cosas realmente nos dan esa situación de poder decir, sí estoy generando una verdadera comunicación. ¿Cuántas veces tú no te has topado con actores, actrices o no sé, conductores de televisión que están dando una noticia y tú no puedes empatizar, aunque la noticia que estén dando sea horrible, catastrófica, por la forma en la que le están comunicando? Pero hay algunos otros que sí te logran transmitir eso y haces como que esa empatía, ¿no? Y dices, ay, wow, o sea, sí me llegó esa comunicación. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que la distancia no sea un factor para que mi comunicación no sea entendible. Entonces, aquí hay un reto extra a su comunicación. Ustedes ya como profesionales no nada más van a tener que ser como profesionales de la vieja escuela de vas a exponer enfrente del maestro y te va a hacer un buen de preguntas. Aquí es vas a exponer enfrente del maestro detrás de una cámara, que también cohíbe. Porque a veces es, profesor, ¿hacia dónde van mis ojos? ¿Cómo se ve mi encuadre? ¿Cómo se ve esto? Entonces, realmente es importante que también ustedes lo empiecen a pensar y si quieren ejercitarlo, empiecen por lo básico. Prendan su cámara, participen por micrófono, ocupen el chat y vayan ustedes mismos evaluando. Ay, no, como que hoy mi participación no estuvo tan buena, me trabé, dije un pleonasmo, hice esto, hice lo otro, pero dense a la oportunidad de irse también ustedes no juzgando ni criticando, pero sí automotivando a poder crecer. Lili, te escuchamos, tienes tu manita levantada. Gracias. Es muy interesante hacia dónde se ha ido toda esta plática, toda esta conversación. Se han tocado muchos puntos y creo que también es el reflejo un poco de las necesidades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida profesional. A todos hemos pasado por una situación así, en menor o mayor escala, ¿no? Desde la discriminación por el sexo o por las preferencias o por el nivel de estudios, y también hemos tenido las oportunidades de hacer cosas que a nuestro nivel educativo no tendríamos esa oportunidad si las cosas fueran sumamente cuadradas. Pero creo que todo esto nos lleva al punto que usted mencionó hace un momento, y es dense la oportunidad de aprender. O sea, tenemos que adquirir habilidades que nos permitan desarrollarnos en diferentes áreas, pero no solamente adquirir esas únicas habilidades que nos van a ayudar a desarrollarnos en ese punto específico,
adquirir habilidades en todo el medio, porque no sabemos en qué momento vamos a tener que utilizar esas habilidades. Y también reconocer como personas cuál es el potencial nuestro, hacia dónde podemos enfocarnos, qué es lo que podemos hacer y qué no, pero que sí podemos aprender. Al final del día, cuando hablamos de todas estas cosas que nos han pasado laboralmente, también nos damos cuenta que el día de hoy estamos haciendo un cambio. Y ese es el punto importante. Si hoy logramos hacer un cambio y mañana intentamos hacer otro cambio y pasado otro cambio, las cosas van a mejorar. Pero eso te brindará herramientas para comunicarte con otros, herramientas para poder decir lo que piensas y que los otros puedan escuchar y que los otros puedan entender lo que estás diciendo. Creo que ese es el punto esencial. Adquirir conocimiento todo el tiempo, reconocer que estás adquiriendo ese conocimiento, reconocer que eres dueño de ese conocimiento y exponenciar. Creo que ese es el punto un poco hacia donde va toda esta conversación, muy interesante. Muchas gracias a todos mis compañeros. Muchas gracias a ti, Lili. Justamente acabas de decir algo muy importante y parte de poder comunicar o parte esencial de la comunicación, que creo que muy pocos a lo mejor lo saben o nos lo han dicho, es escuchar. Yo no puedo comunicar sin escuchar. Eso es básico. A veces a nosotros como seres humanos nos gusta mucho hablar porque tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar y que debatir y que argumentar, y eso está padrísimo. Créanme que a mí me encanta hablar, pero la situación es que nosotros tenemos que escuchar. En un seminario que igualmente tomé de servicio y atención al cliente, mencionaban que lo primero que uno tiene que hacer para atender a una persona es escuchar su necesidad. No dar por hecho que se está acercando a ti porque está buscando lo que tú le ofreces. Hay personas que ni siquiera saben qué están buscando. Entonces, el primer paso de la comunicación es la escucha. Y ustedes a lo mejor me van a decir, profa, pero si yo no estoy hablando y nada más estoy con la cámara encendida, estás escuchando y sí estás comunicando a través de ese lenguaje no verbal. Imagínense que ustedes están hablando y yo no estoy diciendo absolutamente nada y estoy así. Y luego así. Y luego así. Ustedes estarían así de yo ya como que aburrí a la profesora, ya como que ya la cansé, ya la cansé, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Se sienten mal. Entonces también su comunicación va a cambiar. ¿Por qué? Porque se están enfocando en engancharme. Entonces su comunicación cambia automáticamente. Lo mismo sucede cuando ustedes están llevando esta situación de entrevista laboral, por ejemplo, con base a lo que ahorita nos está preguntando aquí Teodoro, de que si algún consejo, bueno, el primero de ellos, cree y confía en ti, porque si tú no crees y confías en ti, pues nadie lo va a hacer. Entonces, trata de comunicar esa confianza. ¿Cómo? Cuida tu postura, cuida tus ademanes, tu tono de voz, qué tan rápido, qué tan lento estás hablando. Otro punto importante, investiga la empresa, mi querido Teo, revisa un poquito acerca de ello. Y bueno, pues también que ustedes vayan viendo o vayan notificando cuándo van a hacer una entrevista de trabajo, qué también se sienten con el trabajo que van a hacer. Si te gusta la vacante, lo vas a hacer bien. Si no te gusta la vacante, bueno, pues indiscutiblemente puede ser que quizá no la hagas tan bien, ¿vale? Por acá el seminario va a tener algún valor, no lo estoy preparando totalmente gratis para ustedes. Entonces, nada más que esté listo y les estaré avisando ahí a través de LinkedIn, ¿vale? Bueno, tengo 3 manitas levantadas y no les quiero dejar sin escuchar sus opiniones. Entonces, Marco Antonio, te escucho, adelante. Sí, buenas noches, maestra. Buenas noches a todos. Estaba escuchando el tema y es muy importante. Lo decía el compañero Amezcua, ¿no? Uno no es profesionista, pero cuando uno participa en diferentes temas, el compañero Amezcua y demás compañeros que han laborado y que lo que él decía, ¿no? Los que han entrevistado a gente o han visto sus expedientes de ellos, porque ahora ya nos piden todo, ¿no? Sí, sí es importante tener buena imagen también en la letra, porque yo fui delegado del pueblo de San Andrés de la Cañada, el 8º pueblo,
sin tener una carrera, nada de eso, pero aún así, para yo poder solicitar una gestión o una petición al gobierno del estado, al gobierno municipal o federal, tenía que ser específico lo que yo tenía que pedir. Por un punto, una coma, no me daban lo que yo pedía, maestra. Entonces, sí es muy importante. Oigo que efectivamente todo tiene importancia. Hoy la letra, todo tiene importancia, porque si no lo hacemos bien, por ese error, vuelvo a repetir, maestra, no nos dan más, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos aprendiendo algo nuevo, porque yo lo estoy haciendo también. Claro, se nos dificulta un poco porque pues oía también a los compañeros en habilidades blandas, o creo sí fue en donde nos peleábamos, se pelean porque quieren un currículum o algo que les diga que pues bueno, que tuvieron ciertos cursos, ¿no? Pero maestra, si en verdad cuando yo vaya a una entrevista de trabajo, cuando vayan a pedirla y muestren que hicieron eso, pero a la mera hora no saben nada, maestra. Entonces, yo sé que todo es importante, porque para nosotros nos va a hacer cambiar también, ¿no? Entonces, efectivamente, corregir y tratar de ser una mejor persona, pues así tiene que ser, maestra. Si quiere avanzar uno, ¿no? A lo mejor uno ya no vamos a ejercer la carrera como tal, ¿no? Pero nos va a ayudar cuando nos dedicamos a ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en San Andrés de la Cañada soy parte de un liderazgo de la comunidad. Entonces, la gente lo busca a uno porque busca resultados también, ¿no? Entonces, es todo ya en esta vida es importante. Aunque uno ya no ejerza la ingeniería, pues sí nos va a ayudar mucho también el ya tener cierto nombre también, maestra. Gracias. Gracias a ti, Marco, y justamente acabas de decir algo muy importante. Todo nos debe de sumar. A veces el cuestionarnos mucho de cuándo lo voy a ocupar, en qué momento lo voy a ocupar, para qué me va a servir, cuánto me va a hacer ganar, y todas estas preguntas que honestamente son muy banales, te va a impedir que crezca, porque todo el tiempo le vas a poner un pero a ese aprendizaje. No me va a funcionar, no me va a servir, no lo voy a ocupar, no lo necesito, hay alguien que lo va a poder hacer. Entonces, la respuesta a esas preguntas es otra pregunta. ¿Por qué quieres dejar de aprender? O sea, ¿por qué quieres dejar de aprender? Nunca se debería de dejar de aprender, no importa qué tan chiquito, qué tan grandote seas, no importa qué tan arriba o qué tan abajo de una empresa estés, no importa si vas a cambiar o no de país, siempre es importante que aprendas, porque eso te va a permitir un desarrollo tanto profesional como humano. Y recuerda que parte de la satisfacción de sentirte bien, de sentirte alegre, es cuando aprendes. Cuando tú te das cuenta que en tu día a día no hiciste nada nuevo, no aprendiste nada nuevo, te sientes como que bajoneado, ¿no? Así de, ay, pero ¿qué hice en el día? Aunque hayas hecho mucho. Cuando te das cuenta que sumaste algo de valor a tu vida, es cuando le ves ese sentido y dices, ah, sí, lo logré, lo hice, porque aprendí algo, ¿no? Aunque sea algo pequeño, aunque sea algo chiquito, lo que tú quieras. Busca siempre aprender algo nuevo, de lo que tú quieras, un dato curioso, una situación del ser humano, del cerebro, de los animales. ¿Por qué? Porque incluso hasta para cultura general te funciona. No pierdas de vista que todo lo que puedas aprender y absorber te va a funcionar. Vamos a escuchar a Ray Danson, que tiene su manita levantada, y ahorita cerramos esta ronda de participaciones con Jesús. Adelante, Ray Danson. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto haber participado con ustedes en esta nueva clase y es muy importante escuchar, aprender y absorber todo lo bueno. Yo soy, como se dice, auditor de seguridad industrial y hasta que no me tocó impartir diferentes charlas, diferente personal, no vi la importancia de lo que es la oratoria y comunicación, que incluso luego cogí un curso. Debemos de cuidar nuestros gestos, debemos de estudiar para poder tener un buen manejo tanto verbal como no verbal de cualquier tema. Y ha sido muy importante el tema a debatir el día de hoy porque me ha enseñado mucho y es bueno seguir aprendiendo de compañeros y de personas que sí ya tienen sí ya son profesionales. Es cuanto de mi parte, que todo siga así
y esperemos seguir nutriéndonos de nuestros compañeros. Gracias. No, gracias a ti. Y claro que sí, todos los lunes te esperamos aquí en punto de las 19 horas de la Ciudad de México, porque así son nuestras sesiones de networking. Todos participamos, nos aportamos, nos desarrollamos y vamos generando diferentes temas. Entonces, créeme que si esta sesión te gustó, hay otras que seguramente te van a gustar porque también te aportan de esa manera. Entonces, qué bueno, bienvenido y te esperamos más seguido para que puedas también aprovechar y aportar mucho a tus compañeros de tu experiencia. Ahora sí vamos a cerrar con Jesús. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, profe. Sí, hay una frase que ya he dicho en otras clases con usted, que Felipe de Jesús, que nos topamos seguido en varias clases, también ya he usado, que dice que la medida de lo que somos está en lo que podemos hacer con lo que tenemos. Es una frase que a mí me ha marcado muchísimo, es de Vince Lombardi, para los que les gusta el fútbol americano. Él fue entrenador de los empacadores de Green Bay en su época dorada, pero el formarse como personas y el desarrollar habilidades es lo que nos va a llevar al final a buscar, y no solamente buscar, sino encontrar el éxito que realmente deseamos y que realmente queremos. Pero todo va a depender de cada uno. Yo no puedo llegar y meter en la cabeza de alguien una información que a lo mejor no quiere entrar. Yo estoy estudiando pedagogía aquí en la universidad y el otro día escuché un término que me encantó muchísimo, que nosotros como docentes o como pedagogos no estamos para meter información en las cabezas de las personas, sino que estamos para desarrollar y potenciar lo que ya hay dentro de cada persona. Y eso es algo que solamente cada uno decide hacerlo. Por ejemplo, Henry Ford dice, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, y es no formarlos y que se queden. También decía Derek Bock, si crees que la formación es cara, pues ahora imagínate cuánto cuesta la ignorancia. Entonces, al final de cuentas, una empresa va a buscar siempre tratar de formar a la gente. Una buena empresa responsable va a buscar formar gente para que a lo mejor más adelante se marchen, ¿verdad? Y vayan a formar nuevos caminos. Pero si tú formas gente para que tengan un buen potencial en tu empresa y aparte los tratas bien, vas a lograr tener un equipo de trabajo bastante bueno. Y precisamente pasa lo contrario, que es lo que les ha pasado a muchos compañeros que han sufrido de discriminación, que precisamente es porque no se está dando una buena formación a una nueva mente. Entonces, es lo que yo quería aportar. Al final de cuentas, todo suma y todo lo que hacemos es precisamente para poder ayudarnos. Aquí en la universidad ya tengo yo una beca con Inroads y con Coursera, y estoy tomando también una capacitación que yo decidí tomarla de tecnologías de la información, y con Scrum Study estoy con el de gestión de proyectos y me estoy brincando los de marketing, porque soy una persona muy curiosa y soy una persona que me gusta mucho estar ahí viendo y viendo y viendo. Yo tomo las clases de los lunes con usted, entro a martes y jueves a inglés. Los miércoles a mí no me toca nada de matemáticas en mi carrera, pero ahí estoy de metiche con los de matemáticas porque me gustan los retos y al final de cuentas me entretengo y estoy poniendo en práctica mi materia gris. Entonces, yo les recomiendo a todos que expriman al máximo las oportunidades que nos da la universidad para poder desarrollarnos y crecer de una manera más diversificada y una mejor manera para poder tener mejores opciones laborales. Efectivamente, y hay que buscar también ese provecho que nosotros tenemos como personas, ¿no? O sea, es decir, que también me siento, ¿no? Ahorita tú decías ejercitar mi cerebro. Claro, recuerden que también el cerebro es un músculo, y si no lo ejercitamos, se atrofia, ¿no? Entonces, realmente cada uno de ustedes va a ir teniendo las oportunidades, esto de Coursera, etcétera, se les va activando con el paso de los cuatrimestres, no se preocupen. Las becas Inroads, honestamente, se anuncian a través de redes sociales, son muy buenas, les dan certificaciones de Google, entre otras cosas, entonces aprovechenlas. Todas estas situaciones, pues realmente les sirven, ¿no? Por acá, una pañoleta de UCA. Bueno, Blanca, honestamente, no sé si estén vendiendo pañoletas de UCA, pero si la están haciendo, puedes preguntarles a tus coaches académicos, ¿vale? Entonces, para que ustedes puedan verificar esa situación. Y realmente, pues, yo los invito a que sigan preparándose, a que sigan retándose, pero sobre todo con el tema del día de hoy, que es lenguaje verbal y no verbal. ¿Cómo me reto, profa? Bueno, pues entrando a sus clases con cámara encendida.
Si les da pena hablar y tener la cámara encendida, bueno, cuando vayan a hablar, apaguen la cámara y ya después la vuelven a prender, así como que, ay, estaba hablando desde el más allá. Entonces, dense también la oportunidad. Créanme que yo he visto a muchos de sus compañeros que ahorita son egresados, como cuando entraron eran súper cohibidos, no querían prender la cámara ni nada, pero después ya se soltaron y todo, y honestamente me siento muy orgullosa de ver cómo han crecido y espero poderlos ver así también a ustedes, ¿no? Ver ese antes y ese después de, oye, mis alumnos eran buenos, pero ahora son mejores. De eso se trata la vida, de que ustedes siempre busquen ser mejores que, busquen a alguien que admiren y traten no de aplastarlo, sino de superarlo en el buen sentido, es decir, aprendan de ellos y mejoren lo que en ellos todavía hace falta. Espero que tengan una excelente tarde-noche, cuídense mucho, pórtense bien, les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo el siguiente lunes. No se les olvide contestar la encuesta que ya está aquí activa para evaluar nuestra sesión. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye. Hola, maestra, muchas gracias por la clase.